Saludos, ¿qué tal están? Arrancamos nuevo mes analizando al detalle toda la resaca electoral que nos deja ya el pasado domingo. Unos comicios con consecuencias ya más que evidentes. El primero, el vuelco político en el consistorio de Albacete. El Partido Popular de Manuel Serrano obtiene 12 concejales, una situación que le permite gobernar en minoría en nuestra capital. Pero Serrano no fue el único en salir victorioso en una noche trepidante. García Page salva los muebles en el PSOE, revalida su segunda mayoría absoluta de forma casi épica, en una coyuntura en la que prácticamente todo el país se tiñe ya de azul. Emocionado e invocando a Zorín. Albacete, siempre. Manuel Serrano es por segunda vez y de forma electa alcalde de Albacete. Tomará posesión el 17 de junio. Además, toma la alcaldía a priori para gobernar en minoría sin necesitar los apoyos de ningún grupo político ni de los 4 ediles de Vox. Victoria también para el socialista García Page al frente de la Junta. Mayoría absoluta en un momento en que muchas comunidades autónomas del país se han vuelto de signo hacia el Partido Popular. Una noche electoral desenfrenada, victoria por un puñado de votos. Si pensaban pegarse el verano, no será el 23 de julio. Estamos llamados a ejercer de nuevo nuestro derecho al voto. Un adelanto electoral para las nacionales que no permite relajaciones en la tumbona. Buenas noches y nada, a la vista de lo que mostraba el vídeo, el 23 de julio más de uno irá a votar en chanclas. Pasamos ahora sí que sí, en este jueves 1 de junio, con más serenidad y con más detenimiento a analizar, los resultados electorales del pasado domingo. Les cuento ya quiénes nos acompañan. Tenemos a Marto Ejido, periodista y profesor universitario. Buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Por este lado del plato, otro habitual, Andrés López, abogado, buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Corella tiene mucho que ver en Vox y también es expresidente de la agrupación sindical independiente en el Ayuntamiento. Buenas noches y bienvenido. Pues lo que decimos, primera parte del debate, vamos a ceñirnos a lo estrictamente municipal, vamos a comenzar con un primer titular y analizando ese vuelco que es inequívoco, ese gobierno popular en minoría de Manuel Serrano que se nos avecina, Marto. Es una cosa que, ya le habíamos hablado nosotros aquí, que se veía venir. Lo que pasa es que yo creo que yo por lo menos no pensaba que iba a ser tan holgada la mayoría en el Ayuntamiento de Albacete. Siempre pensábamos... El 10, ¿no? El 10, y que vos sería la muletilla que le haría falta y todas esas cosas, pero yo los 12 en ningún momento, en ninguna encuesta, se veía claramente que pudieran ser así. Fue una noche en la que nos sorprendió y también fue una noche en la que hemos visto el huracán azul en toda España, en la provincia, quitando cosas puntuales como Almansa, por ejemplo, con el Almansa, que nadie entraba en las encuestas que el Partido Popular saliese de Almansa, pero y todavía feudos socialistas que siguen ahí, algunos con irrupción de Vox y tal, pero que se mantienen. Que feudos socialistas hay muchos en la provincia pero hay algunos, porque estaba claro Villarrobledo, Ellín también que va a cambiar de color. Serena, sí. Y la noche de infarto de la Junta, que también fue. Entonces ha sido una noche muy nerviosa, de muchos nervios y de muchas cosas. Difícilmente superable por el 23 de julio. El 23 de julio también tendremos apoteosis final. Yo cuando ayer, cuando escucho que iba a haber una comparecencia del presidente del gobierno y cuando dicen que la hace en Moncloa, y digo, esta va a ser institucional. O sea, no va a hacer una valoración de las elecciones. Esto es institucional. No se ha ido a Ferraz. Y cuando eso, yo no pensaba en las elecciones, yo lo que pensaba es que iba a cesar a los ministros de Podemos. Digo, va a hacer un cambio, dice que va a hacer esto y que los va a quitar. Luego cuando salió y convocó las elecciones, y luego una fecha antes del puente de Santiago, en pleno verano,
Aquí la gente, tú sabes lo mal que lo van a pasar en los colegios electorales, que no están preparados ningún colegio de España con aire acondicionado, porque siempre están cerrados en verano. Ahora ahí un poquito más alguno va a ser complicado. Bueno, Víctor, cerrábamos el domingo ese programa especial de las elecciones aquí en esta cadena, bueno, pues sabiendo, estábamos in extremis con el escrutinio de Castilla-La Mancha, pero bueno, vamos a comenzar por lo municipal. Bueno, pues lo que sí que sabemos es que Manuel Serrano va a ser el alcalde de Albacete por segunda vez en este momento, bueno, pues de forma electa. Agradeceros ese domingo, yo me lo pasé muy bien, como mi otra perspectiva de politólogo, pues ya es el segundo así más intenso que paso en esta casa y la verdad que fue muy bueno, mejor incluso que el anterior, porque vamos, yo me fui de aquí como algunos teniendo dudas todavía sobre el tema de la Junta, ¿no? Sí, nos fuimos a la cama todavía mirando móviles, porque hoy en día es la herramienta. El otro tema, el de Albacete, yo lo comenté, bueno, ya lo habíamos dicho aquí la semana pasada, yo esperaba que Manolo Aimar desde la encuesta de Virgilio, que ya lo veía muy claro en tema de bloques, yo sí que veía incluso hasta el posible 13, ¿no? Que fijaos, si hubiera pasado lo que ahora, hablando de Ciudadanos, lo que ahora acaba de ser evidente, que ya se retira como opción en las generales, pues seguramente que habríamos tenido los 13, porque esa ley de ON que deja ahí esos restos, esos 7.000 votantes de Ciudadanos que hubo para el ayuntamiento, si se hubieran quedado en la opción del PP, con la mitad o un poquito más de la mitad que se hubieran quedado, tendrían 13 en el PP. Entonces, bueno, pues de todas formas una posición muy cómoda. Al tener 12, también lo dijimos aquí, porque no necesita del apoyo directo de que era Vox, lo que realmente todos esperábamos, a lo mejor, claro, no sé, claro. Incluso, bueno, los propios de Vox también. La aritmética le dio porque aunque se haya dicho que ganó y que estaba contento, realmente le dio por la pérdida de votantes de izquierdas, tanto en el PSOE, que sí, que sacó 2 o 3.000 o 4.000, no lo sé exactamente, votos más que en las anteriores, pero también hubo una participación mayor, entonces tampoco es tanto más. También hubo una pérdida por Unidas Podemos realmente, ¿no? O sea que ahí hubo una pérdida de votantes de la izquierda en este ayuntamiento, que hizo posible que la aritmética le salga a cuenta a Manolo y tenga una posición bastante cómoda, yo creo que sí. Y luego está el tema de la Junta, que ya hablaremos, ¿no? Ahora ya hablaremos del tema, porque ahí quizás todavía más gordo el tema, también, porque a Núñez se le castiga sobre todo en Ciudad Real, la provincia, que yo pensé que no iba a ser tan determinante, fíjate, yo pensé que íbamos a ser más determinantes aquí en Albacete y finalmente la cosa estuvo en 970 votos desde Ciudad Real. Antes hablábamos de cosas que podían pasar, posibles escenarios, ahora son realidades ya. Sí. Adelante, Andrés. Pues yo he percibido un elemento importante en el sentido de que la campaña electoral que ha realizado el Partido Socialista ha sido bastante desastrosa, en el sentido de que ha incidido en los elementos negativos y por lo tanto digamos que al final se confirma el desastre electoral, pero no por la gestión. En términos generales, la gestión, la hoja de servicios que presenta el Partido Socialista está dentro de lo razonable, está dentro de lo previsible, sin que hubiera habido en tiempo del mandato electoral alternativas distintas. Por lo tanto, la sorpresa como tal es la confirmación de venir de un comité electoral mal hecho y unas listas también desafortunadas, puesto que, si os dais cuenta, el Partido Popular es capaz de incorporar elementos de novedad que le dan nervios, le dan impulso, especialmente la número 2, la concejala ya Ferrayé, y en cambio el Partido Socialista no incorpora prácticamente a una figura brillante, a alguien que destaque en puntos de referencia que le hagan le aporten ese nervio. Por tanto, la reflexión es de que se confirma una mala campaña electoral. Y un eslogan de campaña, además, perdona que te corte, Andrés, Albacete brilla con luz propia. Bueno, pues reiterando una vez más, bueno, pues se hace un guiño a esas luces que más allá de eso es lo que hemos dicho más de una vez. Bueno, pues ¿qué hay más allá de eso? Que eso está muy bien, pero ¿qué más hay, no? Claro, porque el resultado es que Albacete ha dejado de brillar con luz propia. Claro, porque es como si estuviésemos el mensaje de querer revivir todo el año la fiesta navideña. Por lo tanto, llega un momento que cansa y desgasta, ¿no? Con eso no se vive el resto del año. El tema ese, junto con el tema de irse a la notaría, muy desafortunado, y en definitiva tapar a los concejales. Hay
ha querido hacer una campaña personalista sin darse cuenta de que el mundo local exige la relación directa con los distritos de barrio, que no nos ha incidido en ellos. Junto a ello, pues nos encontramos que el papel de Vox, de una candidatura, toda ella nueva, que aportan ese nervio que conecta con la ciudadanía y que le ha aportado más que un sentimiento de una extrema derecha, en palabras del candidato Conesa, del doctor Conesa, en sentido de extremo sentido común, en sentido de incidir en esa radicalidad, en lo vecinal y en el sentido común. Jesús, ahora que podemos tener un momento más sereno en este jueves, bueno, pues ¿qué balance hacéis? Bueno, pues la verdad es que ha sido un resultado atípico que empaña un poco el éxito que ha obtenido Vox. Y obviamente no es lo mismo un resultado... Es un éxito, pero esperabais ese plus a lo mejor de, claro, bueno, es obvio, ¿no? Cuanto más determinante, pues mejor, ¿no? Exactamente. De otra manera hubiera sido... Pero vamos, yo creo que, como dice Andrés y el doctor Conesa, pues el candidato de Vox, pues el sentido común, si impera el sentido común, pues yo entiendo que va a haber una buena relación entre el Partido Popular y Vox. Es más, no tengo ninguna duda que Manuel Serrano es un hombre con un talante negociador, siempre lo ha sido, con muchísima experiencia y puede gobernar ya no solo en minoría, sino que incluso teniendo un buen talante negociador como tiene él, si es de esta manera entendido también por el candidato de Vox, por Conesa, pues obviamente va a tener una mayoría sobrada para poder hacer muchas cosas que van a imponer el sentido común. Y como dice Andrés, estoy también de acuerdo en que debe ser la campaña un poco más personalista, más dedicada a la gente de la calle. Y un buen ejemplo tenemos con Albiol, como lo ha hecho ahí en su pueblo, que se ha descolgado totalmente de las líneas del Partido Popular a nivel nacional y de Feijóo, y lo ha hecho genial. Lo ha hecho genial porque ha contado con la gente, sea de donde sea. Y ahí tenemos el resultado. Yo creo que sirve de ejemplo para que vayan tomando nota todos los partidos. ¿Estuviste en la fiesta de Vox? No estuve, digo, ya llegué tarde. Llegaste tarde. Cuando salí de aquí. Bueno, vamos a ver, este martes también se ha celebrado en el consistorio de Albacete, bueno, pues ese pleno de despedida. Hemos visto, bueno, pues a los que se marchan, y por si todavía no se familiarizan con las caras nuevas que van a llegar próximamente al Ayuntamiento de Albacete, les hemos preparado el siguiente vídeo, es un quién es quién. 11 caras nuevas llegan al consistorio de Albacete tras el resultado de los comicios municipales del 28 de mayo. 11 concejales con nombres y apellidos. La mayor renovación, como se sabía de antemano, llega desde las filas populares. Comenzamos con la abogada Elena Serrallé. Su hermano ya fue edil del Partido Popular con anterioridad, es la número 2 del partido. Número 3, el speaker y periodista Francisco Villascusa. Íntimamente ligado al mundillo del deporte local, recala en las filas del PP para dar un impulso al deporte municipal. Y del número 3 saltamos al número 8 para seguir hablando de caras nuevas, la procuradora Gala de la Calzada. Le sigue el docente Pascual Molina, Carlos Calero, administrativo, y la arquitecta de interiores Lucrecia Rodríguez. Todos ellos conforman la plana renovada del Partido Popular. Pasamos a la segunda lista más votada. Como el PSOE optó para estas elecciones por una lista mucho más continuista, tan solo encontramos un nuevo edil de todo el elenco socialista, es Jacinto Navarro, vinculado al Albacete Basket. Por último, le refrescamos los 4 concejales de Vox. Obviamente son todas caras nuevas de la política, desde el cabeza de lista, el cardiólogo José Ramón Conesa, a Leticia Martínez, Lorena González y José Bernabé Cotillas. El resto de integrantes de la futura corporación municipal, que tomarán posesión el próximo 17 de junio, son de sobra conocidos para el común de los albaceteños, o así debiera ser. Una próxima legislatura donde estos 27 hombres y mujeres electos están condenados a entenderse.
Bueno, pues ahí ese repaso a las caras que no son tan conocidas y bueno, pues para que vayamos un poco tomando nota los albaceteños y en fin, sabiendo poner caras en el consistorio. Estábamos hablando antes de bueno, pues un titular general sobre ese vencedor, sobre Manuel Serrano. Lo veíamos muy emocionado en la noche electoral, lógicamente, pero también esto tiene una contrapartida. Bueno, hay un gran perdedor, que es indudablemente Emilio Sáez. El Partido Socialista, bueno, pues no ha cosechado los resultados esperados. Es su momento, es el principio del fin para Emilio Sáez. Debe guardar la retaguardia de la oposición socialista, debe presentar, no sé, una dimisión, o se debe abrir un periodo, digamos, de reflexión, como se suele decir en el Partido Socialista Municipal. Hombre, yo creo que cuando pierdes unas elecciones, ya los partidos ya automáticamente ya están viendo caras nuevas. Yo creo que no debía de dimitir, tiene que seguir ahí, tiene que haga de líder de la oposición y dentro de 4 años, pues que ya... Y con su electorado, entonces, ¿qué credibilidad tiene? Porque... Ya, pero es que... Uno dice, es responsabilidad, ¿no?, de estar en la oposición, pero de cara a su electorado, a la vista de los resultados, ¿qué credibilidad tiene? Pero es que el electorado, yo creo que perdería más credibilidad si dice, como no ganó me voy, es que eso es lo más cómodo. No, tú cuando te presentas tienes que estar preparado para las duras y para las maduras. Entonces, yo siempre he pensado que todas las listas se tienen que hacer no solo para ganar, se tienen que hacer para perder, porque siempre una lista cuando pierde tienes que montar un gobierno en la sombra, tienes que tener especialistas en ferias, especialistas en deportes, especialistas y llevar todo eso. Lo fácil es coger y decir, de hecho, sus palabras las estamos viendo de la noche electoral. Nos vamos con la conciencia muy tranquila. Sabemos que hemos hecho bien el trabajo. En ningún momento entonan ningún mea culpa. No, vamos a ver. Yo veo que deben de seguir ahí. Yo consideraría que es no lo puede entender la ciudadanía cuando tú coges y dices, pues no he ganado y me voy. Yo cuando hay alguien, lo que hizo Rivera cuando perdió, cuando tuvo los malos resultados, que fue el principio del fin de Ciudadanos, tú tienes que dar la cara ahí y estar y aguantar la vela en ese tema. Entonces yo la ciudadanía lo vería muy mal que se fuese, pero cualquiera. Es mi opinión. Yo tengo mis dudas de si... Lo que pasa es que no es el momento político, y menos ahora, menos después de lo del lunes. Ahora hay que ver qué ocurre, ¿no?, con todo el tema del sanchismo y dónde va a parar el PSOE como partido político y cómo se tiene que refundar. Quizás no es el mejor momento ni para él ni para ningún otro, aunque hayan perdido dentro del Partido Socialista, porque hay otra campaña electoral por delante y bueno, pues tienen que hacer los deberes y después ya se verá. Yo sí que creo que no aguantará los 4 años. Yo estoy casi seguro. Es otra cosa, lo que debería hacer a lo que hará. No, habrá muchos, también hemos comentado fuera de cámara que no aguantarán los 4 años. Yo creo que no estará los 4 años y en el mejor de los casos pues pasará a algún otro cargo posible en donde el partido se lo aparte y lo deje pues cerrar página, ¿no? Yo pienso que será más así. De momento no toca. Tiene que formar y tiene que ser oposición al menos el primer año, está claro, al menos hasta que acabe este año. Me vengo por este lado. En principio, el talante de Manuel va a determinar que permanezca Emilio o no permanezca. Si es capaz Manuel Serrano de llegar a consensos institucionales, va a necesitar a Emilio. Entonces, desde el punto de vista práctico y de funcional, hay que verlo, las posibilidades que ofrece ahora mismo un anterior alcalde, un anterior responsable de gestión directa, y el margen de negociador que tiene Manuel Serrano puede determinar y aprovechar la presencia de Emilio Sáez, desde el punto de vista de sacar adelante proyectos y si hay entendimiento entre ellos, básicamente, porque seguramente en la gestión pues hay algunas notas discordantes en la gestión administrativa que pudieron determinar ser acentuadas y a lo mejor el mirar a la papelera pues determina en un momento dado en que tenga que abandonar o no abandonar, pero ahora mismo es un activo positivo porque conoce cómo se han gestionado
fondos que han venido y que de otra manera seguramente si no hubiera estado Emilio no hubieran venido, y que son realidades que están ahí. Nos gusten más o nos guste menos la figura, la persona de Emilio, la ciudad de Albacete, con lo que es la parte del centro, ha cambiado y seguramente no ha gestionado bien lo que es la ciudad como conjunto, como elemento estructural total, y eso es lo que ha determinado que el Partido Socialista no reciba los apoyos ciudadanos para haberse revalidado. Suficientes, porque los ha tenido. Claro, porque hay elementos de que ahora mismo si se va la figura institucional del ayuntamiento seguramente queda sórdida, y Manuel Serrano, si pasado las elecciones nacionales va a necesitar contar con la gestión que se ha llevado hasta el día de la fecha para que dentro de 4 años pueda ofrecer una hoja de servicios. Olvidemos que en la Junta sigue estando Emiliano, entonces claro, ya digo, el momento político no es ahora, o sea, no puede, políticamente no debe ni puede retirarse. Otra cosa es cuando pase 1 año, 2 años. Esta mañana, así como anécdota, decían que podía ir Emilio, yo no me lo creo quién me lo decía, que podía ir al puesto de Pedro Antonio, de delegado de la Junta. Yo no veo a Pedro Antonio que deje el sillón. Ahora mismo todo es un totum revolutum, me imagino, de ideas que, bueno, que es lo que decimos, hasta que cogen cauce y se transforman un poco en realidades, bueno, pues ahora todavía le toca queda. ser oposición y y ayudar en cierta manera, como dice él. El martes se ha apartado en el pleno del asunto de la policía local. Es un buen punto de partida, pues Emilio ya sabe dónde está, sabe que es oposición y ha dejado para que sea la próxima corporación la que arranque con todo el tema de la policía local. Y yo creo que esa es la manera, y tiene que estar ahí de oposición, pero de momento de una oposición constructiva, al menos hasta que pase ese primer año, ayudando en lo que pueda. Hasta que lleguen las polémicas. Haya un consenso. Efectivamente. Todo es políticamente correcto hasta que llegan las polémicas. 23 de julio, de momento. No solamente es el tema de la policía local, es también el tema de medio ambiente, es también el tema del servicio de contratación, es también la figura de los responsables de la ejecución de los contratos. O sea, ahí hay una serie de elementos que están sin resolver y que son un clamor ciudadano y vecinal. Lo que queda claro es que la estrategia de Emilio de vamos a inaugurar la biblioteca aunque no tenga está silla, bien, pero es insuficiente. Porque eso es que a la ha sido ciudadanía excesivo. lo han machacado mucho a los ciudadanos. Y ahora voy a inaugurar esto, voy a poner más cosas en el Altozano, que ya parecía aquello una feria, las letras, lo otro. Y todos los días voy a hacer esto. Las rotondas preciosas. Las rotondas, pero eso es el efecto, es contradictorio. Entre comillas, eso es más según gustos, Víctor. La mía no ha triunfado, la de mi barrio. La de Colorines. La de Colorines no ha La triunfado. de la carretera de Valencia con Esa. la noria esa tan Esa no ha pequeñita, triunfado, pero eso es ridículo. Es que eso parecía de un Belén, parecía la noria de un Belén. Y por la noche que funciona, las luces funcionan 1 hora, a las 12 menos cuarto, a las 11:30 se apagan. ¿No las has visto funcionar? No lo he visto. Pues esto ya... Solo he visto el Belén, porque parece un Belén. Antes de que demos el paso a publicidad, no sé si quieres comentar algo en cuanto a lo municipal. Bueno, pues yo creo que al hilo de todos los comentarios, creo que Emilio debe permanecer, porque tiene muchas cosas que responder. No puede irse y dejar en el aire el follón de la policía y dejar en el aire el tema de las oposiciones de la policía y tantos otros asuntos que salpican su imagen de una manera bastante desastrosa. Con lo cual daría la impresión de que es que me escapo de aquí y no quiero saber nada. Yo creo que el debe elector hacerlo. lo ha puesto en su sitio, hacer oposición, ¿no? Y es ahí donde debe estar. Que luego más adelante, que no acabe los 4 años, porque por suerte para él tiene dónde volver, hay otros políticos que no tienen dónde volver, pero él no tiene ningún problema en ese sentido. Lo lógico es que permanezca. Y en cuanto al talante y a la necesidad que pueda tener de negociación con los institucional, pues yo creo que ninguno, porque ha habido mucha distancia entre Manolo y Emilio, pero mucha, con muchos obstáculos, y yo creo que esos obstáculos no van a desaparecer de repente. En los últimos tiempos electorales han demostrado ser 2 sabuesos enfrentados. Exactamente. Ahí, hombre, ha dado gusto. Yo creo que Manolo tiene un talante negociador muy amplio, es un hombre generoso incluso, pero no creo que la generosidad vaya a desbordarse hasta ese extremo. Con lo cual yo creo que se quedará y debe de quedarse precisamente porque ha de responder a todas estas situaciones que se le han creado.
Es lo menos que puede ¿Ha hacer. contactado ya, no sé si nos quieres avanzar algo, Partido Popular y Vox? No, todavía no han contactado. Yo Bueno, no si tengo han contactado noticia. no me lo vas a decir, No tengo claro, por noticia. curiosa. Si se han contactado no me lo vas a decir. Sí, te lo diría, sin ningún problema. Sabiendo Si yo cómo- supiera que han sabiendo contactado, cómo es vos, lo diría sin problema. sabiendo cómo es vos, tiene que haber orden nacional. Hasta que desde arriba no se diga y empezar todos a la vez, más o menos no se hará. Y se hará. No, que va, uy, ¿No? te sorprendería. Les funciona igual que todos los partidos. No te vayas a pensar que es que esto es una especie de organización en la cual todo funciona por el escalafón de arriba abajo. No, que va. Ahora Igual, les preocupa más si va a Lomana o no va a Lomana en la... funciona más en el como todos los Congreso. partidos. Entonces, de momento no Los ha habido, 20 años de digamos- militancia del Partido Popular y saqué la conclusión de que el Partido Popular funcionaba a salto de mata. Pues el resto van igual, ¿eh? No ha habido conversaciones más allá de la cordialidad, del felicidades, enhorabuena por Que esa yo sepa, alcaldía. no ha habido más. Pues aquí lo vamos a dejar de momento. Enseguida regresamos en Calle Ancha hablando del resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan ahora, bueno, pues estamos analizando, como no podía ser de otra forma, el resultado de los comicios del pasado domingo, unos comicios que nos tuvieron en vilo a última hora de la noche con el escrutinio regional, pero bueno, habemos presidente, al menos de forma electa, Emiliano García Paje. Repasamos la crónica con el siguiente vídeo. Por un puñado de votos, incontestable la mayoría absoluta del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje al frente. Una noche electoral de infarto con un escrutinio muy ajustado hasta la medianoche. 17 diputados para PSOE, 12 Partido Popular, desaparece Ciudadanos y una fuerte irrupción de Vox con 4 diputados en las Cortes Autonómicas. Un partido que ha jugado limpiamente estas elecciones. Las ha jugado limpiamente, que es como sabemos. Y amigos y amigas, celebrar esta noche porque hemos ganado limpiamente. Segunda mayoría absoluta para el socialista García Paje, retiene el gobierno en una coyuntura donde todo el mapa nacional se ha teñido mayoritariamente de azul. Hemos mejorado en votos, hemos mejorado en diputados, pero ha sido insuficiente. Y un puñado de votos en una provincia como Ciudad Real, que han caído finalmente del lado del Partido Socialista, conceden esa mayoría absoluta al PSOE. Paje tiende la mano a todos y avanza un proyecto continuista. Quiero ser, he sido y voy a ser el presidente de todos y de todas. El PSOE gana los comicios autonómicos, pero pierde 6 de las 7 alcaldías más importantes: Toledo, Albacete, Ciudad Real, Puerto Llano, Talavera y Guadalajara. Y a partir de aquí seguiremos trabajando por esta tierra a la que queremos, a la que amamos y con la que seguimos tremendamente comprometidos. En Castilla-La Mancha la participación ha sido del 57,47%, 4 puntos por encima de los anteriores comicios. Bueno, pues como siempre, una vez que hemos refrescado datos, vamos con un primer titular en torno a las elecciones autonómicas. Marto, yo diría que es un vencedor doble, Emiliano García Paje, ¿no? Sí. Digamos que en España y en Castilla-La Mancha, con la que está cayendo en el país, y bueno, pues ¿Cómo Adelante, cambia la película? ¿Cómo cambia la película? Sería el titular. ¿Cómo cambia? Daros cuenta. Si nos vamos a antes de las elecciones, ahora lo que ha cambiado, después de lo que pasó esa noche. Nos encontramos antes con que teníamos a Paje, que es uno de los varones del partido, uno de los más díscolos. Es el varón. Era, no, yo estoy diciendo que Ahora era. es más, es que el varón. Que era, porque estaba Lambán, estaba el Chimopul, estaba... Toda esa gente ha desaparecido. Se ha quedado el varón. Se convocan elecciones. Si por alguna circunstancia Pedro Sánchez pierde las elecciones,
el partido va a mirar a Emiliano García Paje porque es el Al único, Barón de Fuensalida. es el único Eso es que lo que va a quiere- ver ahí. Eso es lo que quiere la prensa y No, yo por alguna lo mediático esta circunstancia. semana, ¿no? Millones de Le han preguntado, de circunstancias. hecho. Ya, pero yo no Por pongo la miles de mano, circunstancias, digo, porque debe perder las sí, elecciones, pero las Pedro elecciones Sánchez. Y yo ya anticipo lo que no, pero las diré si me llamáis elecciones aquí. 2 más O sea, 2 nunca son 4. he dicho que por muchas circunstancias debe perder las elecciones. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que si por las circunstancias que sean Pedro Sánchez pierde las elecciones y entra el Partido Popular, el líder natural que va a tener el PSOE, porque no tiene otro ahora mismo, va a ser Emiliano García Paje, el que mucha gente del partido le va a decir que tiene que optar a Bueno, la se le está Secretaría preguntando General. ya, esta semana se le ha Hombre, preguntado me- por la prensa. Bueno, es me consta que lógico, el ¿no? Y él, de lunes- momento, balones fuera. Me Víctor. consta que el lunes tenía el teléfono, vamos, incandescente totalmente. Y no lo ha llamado Pedro Sánchez a No, felicitarlo. precisamente no. Así lo llamó el PP. Bueno, yo tenía un titular que era "Ha renacido una estrella", ¿no? Yo creo que totalmente lo que estás diciendo, ¿no? Hay una persona que ha apostado, ha hecho una apuesta personal, Se lo jugó totalmente. todo a una carta, Se la ha sí, muy jugado fuerte. contra todos. Porque estaría muerto si hubiera perdido, Totalmente. Muerto. Y le ha salido. Yo como castellano manchego, pues creo que hasta se me puede notar que tenga o sea, que me alegre por lo que esta región conlleva, pero creo que la apuesta es total de Paje. O sea, ha ganado las elecciones Emiliano García Paje, no el PSOE. Ahí está. Y lo ha dejado muy claro Así es. desde el principio hasta el fin. Desde la papeleta que te llegaba a casa, que había que te costaba la vida encontrar allá donde ponía El logo. PSOE, hasta cualquier tema de la campaña. Y como ha dicho, con una campaña totalmente limpia, aguantando viento y marea de la otra parte. Hombre, lo Entonces, natural es que siempre la oposición, digamos, que sea el que saque los trapos sucios. Lo hemos visto también a nivel sí, municipal. pero bueno, ¿a pues qué en lo manera, regional también es lo esperable. con los carteles? Ahí sí que yo creo que el PP no estuvo Fino. muy acertado, fino, yo diría por lo menos fino, porque O con elegante, los carteles, ¿no? el autobús, tantas cosas que se han hecho y por todas él fue muy respetuoso el día del debate, que yo lo vi. Bueno, yo creo que ha sido una apuesta personal muy interesante y luego pues realmente han sido pues 970 votos en Ciudad Real. Y cuando Que- le dijo a Pedro Sánchez en el único mitin que hubo aquí, porque Totalmente, Moncloa se lo tuvo que dijo, forzar un mitin que él con nunca- Pedro Sánchez porque él no quería tener ninguno con él, él es el único que le dijo en su cara: yo con los de Bildu a ningún sitio. En Puerto Llano. Se lo dijo. Que resulta que en Puerto Llano, ¿sabéis lo que ha pasado después de 40 y tantos años? La primera vez que gana el PP es en Puerto Llano. Y justo en Ciudad Real es donde pierde el PP ese candidato. O sea, ahí está la otra parte de la moneda. ¿Quién ha perdido las elecciones? El grandísimo el PP perdedor. no. Bueno, eso. El PP no. Paco Núñez, lo siento. Pero Igual el que PP digo que ha que ganado en toda el PSOE, España. ya, efectivamente. Me vengo, que si os parece, por este... Está muy personal. En por Castilla-La ese, Mancha sí. tenemos dos personas, Tendemos no dos a eso, partidos. ¿verdad? No, totalmente. Es que creo que está claro, Sí. porque la tendencia es Bueno, totalmente diferente al resto de la Pero nación. si hay una persona que nadaba contra corriente y decíamos que no llevaba ninguna razón en los últimos debates en esta cadena, era Andrés, que decía: el señor Paje va a ganar con mayoría absoluta, y nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos: ¿qué va? Bueno, pues este señor acertó. por poco, Este por señor acertó. No, pero acertó. Se acertó. Y decíamos que no, ¿eh? Que yo lo recuerdo. Y bueno, Sí, eso sí. está, Decía que había está partido. grabado. Sí. Dijimos que Andrés. había partido. Sí, el tema de García Paje, yo incidía mucho en la labor que ha hecho la Consejería de Agricultura, Sí. en el sentido de que prácticamente el 60 o el 70% de la imagen que se proyectaba de gestión venía de la Consejería de Agricultura, y eso ha beneficiado abiertamente los votos de un sector conservador que afecta al mundo rural, afecta al mundo agrario, y que ha tenido un protagonismo importante a la hora de captar y darse cuenta de que en Castilla-La Mancha el sector agrario tiene que tener ese protagonismo, y ha sido hábil, ha sido inteligente en llevarlo a cabo. Fijaros que el resto de las consejerías prácticamente han estado difuminadas y no han tenido más allá de una presencia, y a veces desacertada, en la gestión de elementos importantes del devenir diario. También hay que incidir en la Consejería de Fomento con el tema de la rehabilitación
y también del ahorro energético, que se han gestionado miles y miles de ascensores, miles y miles de ventanas en las viviendas y que la ciudadanía ha sentido... Bueno, pero uno no gana las elecciones por eso, Andrés. Eso es... Pero bueno, él lleva su historia. Pero bueno, te dejamos concluir. Vale, pues... No, pero que el tema ahora mismo es el futuro. Y el futuro yo veo una figura que puede darnos la sorpresa en las listas de las nuevas elecciones. Yo apuesto a que José Bono va a ir de candidato. ¿De qué? Para diputado. ¿Qué va? No. Ya lo verás. Estaba muy emocionado en la noche electoral, yo lo veía ahí y digo, mira, bueno. Yo lo que me pregunto, no, pero es que... También son apoyos Javier Cuenca, Bayo y tal a nivel municipal y tampoco estaban allí, no sé. Estrella, y si el PSOE acaba donde todos pensamos que acaba el Ha nacido una estrella. El 24 de julio es una opción muy interesante de cara al nuevo PSOE. Y eso lo sabe Bono y lo sabe Emiliano. Y ahí es donde sí que podemos ver otra cosa, pero hasta ese día no. Y además, mucho hay que ver de cómo va a ser la campaña hasta el 23 de julio, porque yo no veo a un Emiliano pidiendo desesperado el voto por Pedro Sánchez. Yo no lo veo. No, claro, esa es otra. Yo no lo veo. Quisiera hacer a ver cómo lo hace, pero a ver qué arte se le ocurre, porque yo no lo veo. Un matiz que ha pasado desapercibido y que sí tiene relieve y que se ve el trato enlazando con lo anterior, y es que aquí en Albacete no se repartieron votos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el PSOE. Se les olvidó. Repartieron de Emilio y no de Emiliano. Y se dieron cuenta a última hora. Sí, aquí en Albacete no se repartieron en las papeletas. O sea, hay errores en la campaña electoral que he incidido antes y que a lo mejor... sí me llegó a casa. A mí sí. Ha producido un efecto contrario, ¿no? Pero en muchos barrios no. Hubo bastante fallo ahí y hubo sectores de la ciudad. Eso sería la empresa que les repartía. Sí, pero es un hecho real. O sea, la empresa, sea quien sea... A mí sí me llegó. Bueno, a mí personalmente no me ha llegado ninguno porque ya estoy en la lista Robinson y, oye, el primer año que no me han llegado, solo le ha llegado a mi mujer y a mi hija, que ya es mayor de edad. Que descansas en paz con el tema. Bueno, pues sobre la victoria socialista. Bueno, yo la verdad es que comparto la idea de Víctor y efectivamente aquí hay ganador y perdedor. Total. A título personal. Total. A título personal, el ganador ha sido Paje y a título también personal de perdedor... Que si ese perdedor no ha ganado en este momento, está visto que no puede verse abocado a una tercera oportunidad. Sería la tercera. ¿No? Está celebrando Sería un la región y está donde está todavía, es porque el 23 de julio queda lo que queda para llegar. Si no, te digo yo, que hoy ya no estaría Paco Núñez Yo creo que ambos han hecho una campaña bastante personal. Sí. Pero ahora no es el momento. Y han jugado una apuesta muy seria. Y aunque seguramente Paje habrá adelgazado 8 o 10 kilos en esta campaña... Esa noche por lo menos 3. Esa noche 3. Y Paco Núñez va a adelgazar otros tantos en lo que queda hasta las generales. Pero de verdad es que ha sido un perdedor personal. No se puede decir lo que va a ocurrir. Y luego, efectivamente, esta convocatoria que se ha hecho en las nacionales por parte de Pedro Sánchez, pues ha sido para evitar la avalancha que se le venía encima, porque, vamos a ver, si aquí el partido empezaría a decir qué está pasando. Y también comparto la idea de que yo veo como relevo que van a contar, el Partido Socialista va a contar con Paje. Hombre. Claro. Es muy probable, porque efectivamente no hay ninguna figura más. Y lo que acaba de decir el renacer de Bono, esta mañana es la última no posible lo comparto, de Paje. pero esta mañana o sea, escuchaba que yo a... se tiene que ir sí o sí, entonces lo tiene todo para ser el próximo referente nacional. Sobre el tema del 23 de julio y ese adelanto electoral, ¿qué pretende conseguir el presidente del gobierno? Esta mañana lo que decía, escuchaba en una radio a dos politólogos que saben mucho lo que decían y decían, son 5 los factores: activar el voto contra Partido Popular y Vox, suavizar la victoria del PP, provocar un pacto de las izquierdas, es decir, reorganizarlas, ¿no?, en el totum revolutum, pasar de la defensa al ataque, es decir, la mejor defensa es un buen ataque, y cortar de raíz las dudas sobre el liderazgo de Sánchez. Pero bueno, esto realmente va a ser complicado, ¿no? No podía llegar hasta diciembre así. Hubiera sido una agonía, porque ya las comunidades donde han perdido iban a cuestionar el liderazgo. Eso no había ninguno. Yo, como que Paje también ha dicho eso, llegar así, ha sido bastante elegante, llegar así hasta diciembre sería muy difícil. Pero fundamentalmente, y ahora te voy a contar yo también como politólogo, el problema está dentro del Consejo de Ministros. Ese es el problema fundamental que tenía Pedro Sánchez. El día después, ¿qué hacía con Unidas Podemos? ¿Los cesaba?
a la vez se les revolvía y les alimentaba el voto, ¿no? Entonces, la mejor opción es lo que ha hecho, porque así ha cesado a Unidas Podemos. Le ha tocado cesar a todos los suyos también, sí, pero Unidas Podemos está muerto. Pero y no lo resucita ya nadie, porque Suma, ahora queda Suma, a ver cómo se forma en una semana, en apenas una semana, y a ver de dónde tiran, porque no creo que vaya a ser la posible tener tampoco. en cuenta esa es fundamentalmente lo que se ha jugado, la apuesta que ha hecho Pedro Sánchez, porque él dentro de un mes es un ordago total, va a coger la presidencia de la Comunidad Europea. Pero si ya lo han tirado de las orejas en Europa. Claro, le han dicho que es una barbaridad. No, pero es que va a solamente utilizar... ha pasado una vez en la historia de la Unión Europea, creo, ese cambio de... Es que vamos a ver una campaña totalmente llena de la presidencia, o sea, que la coge el 1 de julio. Y si en pierde, plena campaña, o sea, va a tener España en su presidencia dos presidentes. Pero que la va a utilizar totalmente, que el 23 de julio decimos todos que es que nos vamos de vacaciones, pero es que la va a utilizar como la campaña, totalmente. La va a utilizar. Totalmente, porque el pero día 1 cuando se la ha jugado, otro hubiera dicho, yo estoy aquí. Hay mucho, no tenía otra opción tener en cuenta, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, en el que Europa ha llamado la atención con reiteración el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el sistema de elección. Sí, por esos 6 meses lo hubiera seguido. No, bueno, pero siendo presidente de la Unión Europea también es que... Bueno, un segundo. Vamos a ver, estamos hablando de que el mundo judicial está en huelga. Tuvimos la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, ahora tenemos la huelga de los funcionarios, también tenemos ya la huelga de los jueces, con lo cual tenía una situación de total bloqueo que solamente puede desencadenarse o pararse por lo menos o aplazarse a través de estas elecciones, y pruebas de ello están las palabras del decano del Colegio de Abogados de Madrid, que ha pedido ya que cesen las huelgas y que gracias a la convocatoria de elecciones llegamos que era un acto debido por parte del presidente y significa marcar la agenda. Es un acto valiente y responsable, y yo creo que no hay ningún político en España ahora mismo que lo critique por esa decisión de convocar elecciones, porque significa desatascar de manera legítima que el pueblo hable y ponga encima de la mesa las soluciones tanto para el Ministerio de Justicia... podía haber hecho lo mismo que hizo Zapatero en 2011, que en 2011, en esta fecha, Zapatero anunció las elecciones para noviembre. Claro. Cogió y lo anunció con 5 meses de antelación. Lo podía haber hecho, porque todo el mundo... Pero él ha cogido y ha dicho, lo que marca la ley, 54 días, ese día. Yo creo que la situación es de tal bloqueo ahora mismo en el mundo judicial que deriva a que no hubiera aguantado los juzgados algo así como un mes más con el nivel de presión y de tensión. Tener en cuenta que la sanidad... pero un segundo, tenemos al Consejo General del Poder Judicial caducado, pero es que tenemos a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia con caducidad, a veces algunos llevan hasta 7 años. Entonces hay una situación muy compleja en el sentido de que los propios magistrados, las propias soluciones, Europa está pidiendo que se solucionen estos temas. Entonces aplazar eso hasta diciembre con la presión ahora mismo de las elecciones, los resultados electorales, hubiera hecho una bomba de relojería e incidir en más manifestaciones en el sentido de que no toda la gestión que se ha puesto encima de la mesa por la oposición a los gobiernos digamos municipales merece ser respaldada. Hay gestiones que son alabadas, o sea, hay cosas que están bien hechas, pero hemos entrado en una dinámica de criticar por criticar, de insultar, de los autobuses que se han utilizado, que eso iba increciendo, entonces tenía que pararlo, ha sido un acto debido. Pero ha movido ficha fundamentalmente contra... Indudablemente, antes de las conclusiones. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido un auténtico desastre. Pero nadie ha dicho en ningún momento que Pedro Sánchez sea tonto. No. Eso está más claro que el agua. Es un hombre que ahora mismo le ha dado un carpetazo a un montón de problemas que tenía sobre la mesa y además se autoproclama candidato por el Partido Socialista. Ya me contarás. Desde luego hay que decir que ha sido un golpe magistral. Él se ha solucionado todos los problemas, ha evitado que duden de su liderazgo y de que su propio partido lo cambie, lo quite de ahí, con lo cual ha sido un golpe de efecto. Él ya tenía que haber estado, igual que Page estaba sudando durante todo el recuento, él estaba sudando igual, pero ya tenía la respuesta preparada y automáticamente convocar elecciones era la solución a todos sus problemas.
Bueno, Veremos a ver lo que pasa. ahora tendrán que hablar los Es vivo, españoles. como dicen, es muy vivo. Sí. Vamos a ir con las conclusiones finales. Bueno, son muchísimas las cosas que se nos quedan en el tintero. Una hora se nos va quedando justita. Pero bueno, sobre lo que queráis comentar, o bueno, yo os lo pongo también en bandeja, el futuro que le espera o que le aguarda al líder de la oposición, a Paco Núñez, y también, bueno, si Paje es el digno sucesor, lo hemos tocado un poquito de soslayo, es el digno sucesor, ¿no?, de Pedro Sánchez. Nos estamos adelantando mucho a muchas cosas, pero bueno, micro abierto. Bueno, yo me quedo con lo que estás diciendo tú al final. Creo que se abren unas puertas grandes para Emiliano García Paje, se le van a abrir después de las elecciones de julio. Yo creo que lo decía antes, el Partido Socialista no va a tener otro referente nacional, que va a ser él, porque han caído todos los demás. Él es el único que le va a poder hacer, aunque si fuese así, y me adelanto un poco más, comparativamente fue como pasó con Feijóo, ¿no? Sí, Nadie veía otro hombre más pero fuerte que va a tener Feijóo, el mismo ¿no? problema que Feijóo, porque si eso se hace así y un congreso extraordinario lo nombra el líder, el secretario general del PSOE, tendríamos un líder que no se sienta en el Congreso. Entonces, ese es el único problema. Pero yo le veo un futuro muy prometedor a Emiliano García Paje. Yo lo veo de líder, de secretario general del PSOE, y a Paco Núñez lo veo, si gana el PP ahora, le van a dar un puesto de segundo nivel, una dirección general, alguna cosa, y le van a poner elegante, y ¿no? le van a poner un presidente en Castilla-La Mancha, alguien que empieza a moverlo el tema para dentro de 4 años. Víctor. Bueno, pues yo aprovechar también para felicitar a todos los castellanos manchegos, que somos ya 40 años los que hemos cumplido. Y bueno, y estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que ha nacido una bestia política, ya estaba, ya la conocíamos, pero tiene una carrera por delante muy buena, es su segunda gran oportunidad. Bono ya lo intentó en su momento también, pero creo que ahora pues las ventajas o las diferencias, las diferencias son muchas y se ha quedado, como tú bien dices, se ha quedado prácticamente solo. Falta que Sánchez caiga estrepitosamente el día 23 de julio. De momento la mejor jugada, quizá la posible o la más posible, por lo que tenía dentro de su gobierno y no había que buscar en otro sitio, porque era o convocaba a él o le convocaban, es decir, o se le iban, o sea, le dimitían y le rompían el gobierno de coalición, era la salida adelante que pedía Yolanda y estaba claro que iba por ahí, digo de Unidas Podemos, que se ha quedado fuera del panorama, ¿no? Y bueno, pues asistir de nuevo a 2 meses, casi 2 meses de continuos vaivenes en donde Castilla-La Mancha tiene mucho que decir. Ya digo, yo, si me queda algo de interés politológico, además de todo lo que venga, es saber un poco la posición que adopta, me gustará verlo y observarlo, nuestro presidente, Emiliano. Nos van a hacer protagonistas, ¿no?, en lo nacional, a Castilla-La Mancha. En esta campaña pidiendo el voto por su oponente, porque realmente su oponente se llama Pedro Sánchez y no es Paco Núñez, que también estoy de acuerdo contigo. Como decía Marto, nos han llamado para esa felicitación. Que bueno, estaría deseando Feijóo de nombrarle casi a Emiliano, pues que fuera el director de campaña en esta región. Una sonrisa, pero le vendría mucho mejor. Conclusiones por este lado, Andrés. Pues yo percibo que el sucesor de Paco Núñez tiene ya nombre y apellidos y se llama Carlos Velázquez, el alcalde de Toledo. Tiene posibilidades, ya en su día hubo... Tiene color, sí, tiene posibilidades y seguramente el Partido Popular no tenga otra opción mejor en el día de la fecha. Es decir, en su día Ana Guarinos, pero yo creo que ahora mismo la figura de Carlos Velázquez ha quedado reforzada, empoderada y posiblemente tengan que utilizar su liderazgo y seguramente también tiene ahora ya una madurez que no tenía en su día cuando lo intentó. Por tanto, el tema de Paco Núñez pues es para pasar página y el de Carlos Velázquez seguramente tenga sus posibilidades y un recorrido que explorar y que caminar. Y en el tema, digamos, del futuro de Emiliano García Paje, yo creo que en principio la jugada de Pedro Sánchez lo deja en stay-back, en el sentido de que no puede abandonar tan pronto la presidencia de la Junta, no puede pasar a ser candidato y para ser líder del Partido Popular o del Partido Socialista, es decir, de los partidos nacionales, hay que estar en el Congreso de los Diputados. Eso es una cosa que se ha notado mucho en Feijóo, esas carencias por no estar en el Congreso de los Diputados en sede de soberanía nacional y el tema es muy limitado. Por tanto, yo sí apuesto en que
puede sorprendernos el señor Bono siendo candidato al Congreso de los Diputados, porque sería la única opción ahora mismo que le quedaría y que él nunca despejó y nunca renunció de que en su día optase a la presidencia del Gobierno, teniendo en cuenta de que se le ve fresco y se le ve ágil y con capacidad para encabezar y sobre todo no solamente hacer de tutor, sino que seguramente intentarlo. Y bueno, es un hombre, siempre ha sido un hombre de segundas vueltas. Yo recuerdo cuando se presentó aquí en Albacete por el Partido Socialista Popular y apenas sacó votos, y fue cuando se presentó la segunda vez ya por el Partido Socialista cuando arrasó y abarcó todas las posibilidades. Por lo tanto, yo le veo recorrido en ese sentido y que seguramente debemos de estar expectantes con los movimientos que haya. Bueno, es el maestro. Él es Después de Felipe González, Emiliano es el alumno el alumno aventajado de Bono. Exactamente. El Delfín. Yo desde luego pienso que Paco Núñez va a ser relevado sin lugar a dudas y no va a dejar, ya pasarán página y irá desapareciendo de la escena poco a poco. Pero el caso Paje lo veo mucho más interesante, porque Paje, a pesar de tener la mayoría absoluta, tiene una forma de gobierno complicada, porque a nada que le falle uno solo, los lobos se le van a echar encima. Y eso puede ocurrir. Entonces, a él le interesaría no tener un gobierno en Castilla-La Mancha demasiado largo y pasar a la otra esfera, a la nacional. Pasar a la esfera nacional, o pasar a una situación en la cual también su otro oponente, que sería Pedro Sánchez, desaparece de las escenas y pierde las elecciones generales, y tiene la gran oportunidad de su vida aquí, Paje. Está clarísimo. Pero además es que su talante, que ha sido totalmente diferente al de Pedro Sánchez, en cuanto a lo de pactar con Bildu, en pactar con los independentistas, siempre ha mantenido esa situación, ese distanciamiento con Pedro Sánchez, y eso le va a ayudar muchísimo si pega ese salto a las nacionales. Con lo cual se ve un futuro muy, muy interesante para este hombre. No le favorecen a Paje. Los tiempos electorales no le favorecen. Yo creo que sí le favorecen. Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que le favorecen, porque a Paje estar demasiado tiempo en Castilla-La Mancha, porque perderá aquí las elecciones Sánchez, supongamos que las pierde, y automáticamente en el partido pierde la Secretaría General, y él es el único, el candidato no hay otro. No hay otro. Bueno, no hay la otro. Con lo cual, a partir de ahí, desde luego nos obliga a ir piano piano, iremos viendo pues cómo se suceden los distintos acontecimientos y todo lo que nos pida paso, pues aquí iremos cogiéndolo en este debate. Gracias como siempre por vuestra compañía y vuestros comentarios, que siempre aportan muchísimo. Me consta que nos ven mucho en la calle, que nos ve la clase política, en fin, pues siempre de una manera constructiva, es de la forma en la que hablamos aquí en Calle Ancha. Aquí lo dejamos, no sin recomendarles disfruten, aprovechen el fin de semana, desconecten un poquito también de la política, que también se agradece, porque el jueves que viene regresamos aquí con todo lo que nos pida paso. Feliz semana, adiós.